Bueno, en esta unidad vamos a ver series de tiempos. ¿Qué cosa es una serie de tiempos? Pues básicamente es la representación de un par de datos XY, pero ese par de datos XY, como su nombre lo indica, una de las variables va a estar relacionada con el tiempo. Bueno, voy aquí a abrir una... Y esto que voy a hacer es algo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su actividad 3, buscar datos del INEGI o de alguna otra página, pero que sean datos reales, que no sean trabajos inventados o ya hechos. Entonces, no sé, por ejemplo, el turismo, vamos al turismo. Y vamos a abrir una gráfica, una gráfica. Profe, una pregunta. Ajá, adelante. ¿De casualidad está grabando la clase? Sí, sí se le di al principio, sí, nada más se perdieron como 2, 3 minutos, pero sí. Ah, muchísimas gracias. Es que quiero que me aparezca una gráfica, pero a ver, en esta. Miren, por ejemplo, esa gráfica. Esa es una serie de tiempo. ¿Por qué es una serie de tiempo? Porque son datos que están relacionados precisamente con una unidad de tiempo, que en este caso que son pues años, ¿no? O sea, cada periodo que está marcado aquí en el eje X nos está indicando lo que sucedió en el transcurso de un año. Entonces aquí los periodos precisamente son anuales, desde el 2008 hasta el 2020. Entonces nosotros, con lo que vamos a aprender en esta unidad, vamos a poder determinar cómo va a ser el comportamiento futuro de una serie de tiempo. Es decir, qué va a pasar aquí a lo mejor en el siguiente año. Si va a seguir bajando, o va a seguir o va a aumentar, pero eso que pensemos sobre la serie, si es que va a aumentar o va a disminuir, pues va a tener que estar justificado con ciertos análisis. Si se alcanza a ver ahí la serie o la hago más grandota. No creo que ya no se puede. Ahí está. Entonces, dentro de una serie de tiempo, que les digo es un gráfico como lo observamos ahí, un gráfico en un plano XY, en donde en el eje X tenemos las unidades de tiempo y en el eje Y, pues lo que se está midiendo, que en este caso, ¿qué se está midiendo? Estos son porcentajes, ¿no? Si en el eje Y, me imagino que son porcentajes, a ver. Ajá, variación porcentual en los ingresos. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo esos ingresos suben y bajan. Y en una serie de tiempo vamos a identificar 4 componentes importantes, cuatro características importantes. ¿Cuáles son esas características? Vamos aquí a los apuntes para nombrarlas de la misma forma, porque si no luego las nombro de otra forma y luego se pueden llegar a confundir. Estos componentes de la tendencia, si hay fluctuaciones cíclicas, si hay variaciones estacionales o si hay variaciones irregulares. Vamos a analizar estos componentes acá en la gráfica que observamos. Aquí ustedes, si trazamos una línea recta, hagan de cuenta que si tratásemos de ajustar esas curvas a una línea recta, ¿cómo quedaría esa línea recta? Quedaría con una pendiente ascendente o una pendiente descendente. ¿Cómo sería esa línea si tratásemos de ajustar esas curvas a una línea recta? En una pendiente ascendente, ¿no? Y al final desciende. A ver si puedo dibujar aquí en el...
Bueno, la voy a guardar acá para hacer la línea y se la imaginen mejor. Y a ver aquí dónde están las líneas. Creo que aquí no voy a poder. Bueno. A ver si así se puede. Entonces, si nosotros tratásemos de ajustar cualquiera de esas dos líneas, porque las dos son cualquiera de esas dos curvas, las dos son muy similares. Una recta, como decían, bueno, ahí imagínense que es una recta, pero sale ahí medio chueca, quedaría más o menos de esa forma, ¿no? Bueno, esa recta, ¿qué tendencia tiene? Tiene una tendencia positiva, ¿no? Porque pues va hacia arriba, va en aumento. Entonces, esa serie en particular tiene una tendencia positiva. Ese es el primer componente que analizamos, que la serie tiene una tendencia positiva. Y bueno, cuando las series tienen esa característica, hay unas herramientas o unos métodos especiales para cuando las series tienen tendencia. Eso les digo, lo veremos ya más adelante. Pero ahorita nada más quiero que identifiquen esos componentes. Bueno, esa serie tiene tendencia, sí tiene tendencia y la tendencia es positiva. Ahora, fluctuaciones cíclicas, dice que se refiere a movimientos ascendentes y descendentes, pero recurrentes. Y bueno, eso de fluctuaciones cíclicas se parece mucho a variaciones estacionales, pero tiene sus diferencias. Bueno, fluctuaciones cíclicas, hagan de cuenta que aquí en realidad no se observan. Aquí en realidad no se observan. A ver, quiero buscar una gráfica en donde sí se observen. A ver, tal vez aquí. Es que esas gráficas no son del tipo de las que buscamos. A ver en lo que abre allí. A ver si aquí aparece un ejemplo de una gráfica con fluctuaciones. Esta yo creo que es más más representativa de lo que son las fluctuaciones cíclicas. Entonces observen ahí en esa gráfica cómo los patrones, las formas se van repitiendo cada determinado periodo de tiempo. Aquí los periodos de tiempo pues están en años, ¿no? Entonces fluctuaciones cíclicas ocurren cuando en una gráfica, si bien los patrones no son completamente iguales, pero digamos que más o menos son semejantes, ¿no? Como aquí en esta gráfica. Y acá en la serie de tiempo que tenemos de ejemplo, pues eso no se observa, ¿no? Ahí ese componente diríamos que no está presente. El componente de variaciones cíclicas no está presente en esta gráfica. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica también, aunque los patrones digamos que no son completamente iguales,
si son semejantes, entonces aquí también pudiéramos considerar que hay variaciones cíclicas. Así se alcanza a ver. Sí. Bueno, pues ya más o menos se dieron una idea de lo que son esas fluctuaciones cíclicas. Ahora el siguiente componente que está muy relacionado con este también es el de variaciones estacionales. También en realidad son fluctuaciones cíclicas, pero esas fluctuaciones cíclicas se repiten o se van volviendo a presentar en iguales periodos de tiempo. Vamos a ver. Así ayer que estaba viendo las noticias, a ver, vi una gráfica de esas, a ver si aparece aquí. Este, no me aparece esa gráfica que busco. Nada más me aparece ahí su amigo López Gatell. A ver. Imagen, a ver si no me sale Bueno, no sé si ustedes han visto en las noticias o en algún otro lado en el Facebook o en alguna otra fuente que, por ejemplo, en los días lunes y martes, cuando reportan los muertos por coronavirus, casi no hay, o las cantidades son muy pocas en comparación a los otros días. Algo parecido a lo que sucede en esta gráfica. Los días lunes y martes reportan poca gente, pero a partir del miércoles hasta el fin de semana esa cantidad va aumentando o aumenta. Y luego la semana que sigue se repite el mismo patrón. El día lunes y martes hay poca gente reportada muerta y miércoles, jueves, viernes esa cantidad aumenta. ¿Sí han observado esas gráficas? Bueno, o sí se le imaginan por lo menos. Sí, profe. Entonces, ese es un patrón estacional. O sea, en este caso, cada semana se va repitiendo ese patrón. Lunes y martes se ven pocas unidades y a partir del miércoles hasta el fin de semana va subiendo. Pero esa variación, esos ciclos se ven, en este caso, cada semana. Profe, Ajá, adelante. entonces ¿cómo se llama? La diferencia de las variaciones estacionales y cíclicas es que la estacional se repite cada periodo de tiempo. Ujú, así como en el ejemplo que manejamos ahorita, ¿no? Cada lunes y martes hay pocas unidades y después aumenta, o también en lugar de que sea cada semana, a lo mejor cada principio de mes ocurre un cierto patrón y ese patrón va cambiando a lo largo del transcurso del mes, pero al siguiente mes se vuelve a repetir el patrón, o bien a lo mejor en periodos de tiempo más largos, ¿no? Periodos de tiempo de 3 meses o de 2 meses, se va repitiendo un mismo patrón. Y aquí la diferencia con las fluctuaciones cíclicas es que ese patrón no depende del tiempo, no depende en específico de un periodo de tiempo determinado. Y
entonces, les digo, estos dos componentes, fluctuaciones cíclicas y variaciones estacionales, son muy parecidos. Y bueno, variaciones irregulares, pues es lo que tenemos acá en la gráfica que estamos viendo. O sea, allí esas alzas y bajas parece que se presentan completamente al azar, ¿no? Entonces allí esa gráfica sería un ejemplo de variaciones, ¿cómo las llamamos aquí? Variaciones irregulares. O sea que no se puede predecir bueno, sí existe técnica aquí. Sí existe técnica siempre y cuando haya tendencia. Y bueno, en esta en realidad todas las gráficas van a tener tendencia positiva, negativa o constante. De eso sí, eso siempre va a existir la tendencia. Bueno, entonces en relación a cómo veamos una gráfica y qué componentes veamos en esa gráfica, va a ser la metodología que vamos a aplicar para poder definir qué es lo que va a pasar en el futuro con esa situación. Entonces, en resumen, en esta gráfica, ¿qué observamos? Observamos tendencia, no observamos ni componente estacional ni variaciones cíclicas, y pues sí variaciones irregulares. Entonces, de los 4 componentes que vimos ahí, esta serie presenta 2. Y con eso ya tenemos base para poder establecer una metodología y decir qué va a pasar en el siguiente año, en el futuro. Bueno, pero eso ya lo estaremos viendo en siguientes sesiones. Y les digo, más o menos lo que hicimos ahorita es lo que ustedes tendrían que hacer en la serie 3. Entonces, para que les digo, no busquen trabajos ya hechos, o sea, en realidad es muy fácil. O no. O sea, yo creo que se tardan más en buscar un trabajo ya hecho que, o sea, aquí también datos hay bastantes, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, la página del INEGI es una buena fuente. Hay otras páginas de datos, o sea, puede ser de cualquier campo, hasta incluso de los deportes, de los videojuegos, de lo que sea, en toda actividad humana hay datos, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí. No, profe. No. Bueno, Profesor, entonces, sí, Profe, adelante. entonces Sí, adelante, ya no sé ni quién habló. Pues primero las damas, a ver, Luz Andrea. bueno, tengo una pregunta entonces. Bueno, dice que las fluctuaciones cíclicas no dependen de un periodo de tiempo determinado, Ajá. pero bueno, entonces cómo, o sea, bueno, no entiendo bien cómo diferenciarla em, de las estacionales, porque bueno, en las grafiquitas ahí que puso usted en el apunte se ven, bueno, similares. Pero Ajá. entonces, ¿qué es, bueno, cuál sería como tal el factor que haría que una sea cíclica y una sea estacional? Sí, bueno, ambas se supone que se están midiendo con tiempo. Ajá. Bueno, aquí para empezar esta gráfica tiene los periodos de tiempo de un año. Entonces, aquí el hablar sobre estos periodos de tiempo sería un tiempo, por si valga la repetición, un periodo de tiempo muy largo. Entonces, para poder observar las variaciones cíclicas tendríamos que hablar de periodos de tiempo más cortos, como lo mencionaba en el ejemplo anterior, si hablábamos de días o de semanas o incluso de hasta horas, ¿no? Para poder establecer esa repetición en los patrones, pero ya en periodos de tiempo más cortos. Entonces, en gráficas como estas, en donde
los periodos de tiempo están dados por año, sería muy difícil el establecer, pues no imposible, pero sí muy difícil el establecer la presencia de variaciones estacionales. Voy a tratar de hacer aquí el zoom. Ahora, ¿dónde quedó? Acá está. Bueno, vamos a ver este periodo de tiempo de aquí a acá, ese año, y vamos a compararlo con este otro año. Entonces, para eventualmente poder determinar en esta gráfica si hay variaciones estacionales o no, este mismo patrón que sucede en este año tendría que repetirse en este siguiente año. Bueno, ahí no sucede. Entonces, si el patrón se repitiera exactamente o más o menos de manera semejante en cada uno de los años, diríamos que hay variaciones estacionales. Es decir, cada periodo de tiempo los patrones se van repitiendo más o menos de manera igual, pero vamos a suponer que no sé qué, aquí el patrón iría algo así, y el siguiente año a lo mejor ya no tiene la misma intensidad, pero digamos que comienza con una subida, después baja un poquito, pero después sube. Entonces allí sí habría una variación estacional, porque el patrón se repite en función del periodo de tiempo que se esté analizando. En donde no había patrón estacional, pero sí, bueno, componente estacional, pero sí variación cíclica. A lo mejor, por ejemplo, si acá se presenta así el patrón, pero luego el siguiente patrón que se observa, pues ya va así, ¿no? O sea, ahí digamos que el patrón se repite, pero ese patrón ya no está en función de periodos iguales de tiempo. Así se entiende la diferencia. Bueno, entonces podríamos decir que en el cíclico, en el cíclico estamos hablando, bueno, podemos tener un patrón determinado en un año, por así decirlo. Y luego vemos ese mismo patrón, pero a lo largo de 2 años. Así sería cíclico. Ajá. Y ya la estacional tiene que ser el mismo periodo, pero puede ser una magnitud distinta. Ajá, puede ser una magnitud distinta. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Yo, profe. Adelante. En la parte de la serie, entonces lo que tenemos que colocar son ejemplos de gráficas, pero solo las gráficas, o sea, no los ejercicios, como tal, No. así, no sé, un enunciado, sería más solo la gráfica. Sí, así como lo hicimos ahorita aquí. Bueno, pero por ejemplo, si tú presentaras esta gráfica, pues tendrías que decir de qué cosa es, ¿no? O sea, ponerle un contexto ahí. O sea, esta gráfica se refiere al comercio de quién sabe qué y representa las variaciones porcentuales del 2008 al 2020. Y bueno, en el caso de esta, pues quedaría, ya vimos que tiene el componente de tendencia y tiene variaciones irregulares. Ajá. Entonces podría entrar en cualquiera de esas categorías, la de tendencia o en el último, en la última categoría de variaciones irregulares. Y entonces en esta parte, bueno, hay dos, el inciso A y el inciso B. Bueno, no sé, mi percepción dice que se parecen un poco porque en el inciso A dice que presentar un ejemplo de cada una de las formas de las series de tiempo. Y son 4, o sea, son las que estamos viendo, ¿no? Pero en el inciso B ya dice que presentar el gráfico y explicar brevemente de qué situación se trata. Entonces, ¿son un solo inciso o sí son diferentes?
Ujú, sí, ya establecimos esas diferencias, ¿no? Entonces, igual si tú no encuentras específicamente alguna, con esa diferencia marcada de manera clara, pues puedes considerar, digamos, en ese mismo inciso, pues, no que repitas una gráfica, sino que en esos dos incisos, pues considerarlos, digamos, semejantes. Pero ya establecimos la diferencia acá, ¿no? Es decir, no sé si la Eso sí lo entendiste. entendí nada más. Mi duda es que entonces en el inciso A tenemos que presentar unas gráficas y en el inciso B otras. No, el inciso A se refiere al contexto, o sea, de la situación. Por ejemplo, acá que la gráfica hablaba ¿de qué hablaba? De las variaciones porcentuales en el comercio, ¿no? Al comercio al por mayor y al comercio al por menor, según está ahí establecido. Ese sería el inciso A. El inciso B, pues, es presentar el gráfico. Ah, de acuerdo. Y hacerlo del Bueno, análisis. que no está ahí de manera clara, ¿no? Pero ya lo estamos diciendo aquí. Y bueno, y el inciso C, pues, es decir lo que comentamos, ¿no? Esta gráfica presenta tendencia y a lo mejor ahí si quieren le dibujan la línea, ¿no? Y cómo es esa tendencia, pues es una tendencia positiva o tiene una pendiente negativa esa tendencia, si quieren. Y ya, nada más eso. Profesor, entonces, Ah, de acuerdo. a la hora de hacer la serie, ¿ponemos cada inciso y lo vamos desarrollando o solo los tomamos como los criterios que debe de tener cada gráfica? Sí, no es necesario que los enumeren tal cual, pero sí que esté presente todo esto. Y ya así en el inciso C, bueno, aquí dice que esta gráfica, o hay que interpretar esos resultados. Esta gráfica pues habla del comercio al por menor y al por mayor. Entonces aquí se ve claramente que desde el 2008 hasta el 2019 pues iba en aumento, ¿no? Aquí en el 2009 y 2010 por la crisis que hubo también ahí de la influenza en ese tiempo, pues ocurrió esa bajada y acá pues esta bajada ocurre por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero ya se ve una cierta recuperación, entonces es lo que tendrían que poner en el inciso C, explicar qué es lo que pasaría o por qué pasó y y bueno, también ahí dice que qué pasaría en el futuro, ¿no? ¿Qué esperarían que pasara más adelante respecto a esa serie? A ver, ¿dónde está? Aquí está. O sea, tratar de inferir sin hacer cálculos qué es lo que podría estar pasando o qué es lo que pasó en esa serie de tiempos, ¿no? También. ¿Qué podría esperar en ese gráfico para el futuro? Pues que ya siguiera creciendo, ¿no? Sí, de acuerdo aquí a la gran disminución que hubo, ya, bueno, pero ya después se está recuperando, ¿no? Entonces, en el futuro se esperaría que esa recuperación siguiera, ¿no? Que ese aumento en el comercio al por mayor y al por menor siguiera aumentando. Y nada más. Entonces, pues, los temas que se manejan aquí, bueno, en el INEGI, pues son temas de interés general, entonces, pues deben de conocer un poquito del contexto de ello, ¿no? Y les digo, no necesariamente tiene que ser de ahí de la página del INEGI, puede ser de cualquier otra fuente de datos. O sea, a los que les gusta la NFL o esos deportes americanos donde sí tienen muchos datos, las ligas, o a lo mejor alguna liga de Europa tiene datos de este tipo, entonces pueden enfocarse a esos datos, ¿no? Para que se les haga más interesante y más amena la resolución de los ejercicios. No a fuerza tiene que ser del INEGI. Por si a lo mejor se les hace complicado el explicar por qué está sucediendo eso, por qué está sucediendo lo otro. Pero pues les digo, al nivel al que están, ya deberían de tener fundamentos suficientes para saber por qué pasó cierta cosa o por qué no pasó
otra cosa, ¿no? Y bueno, referenciar la fuente pues es ponerle la fuente, pero como debe de ser. Entonces están acostumbrados, bueno, es lo que yo he visto, o no les han enseñado o no han puesto atención. Bueno, vamos a manejar mismo. Vamos a suponer que ya tengo yo esa gráfica y ya estoy aquí haciendo mi trabajo. Entonces acá pongo todo lo correspondiente al inciso A, B, C y D. Ya sea que si quieren lo numero así o en un mismo párrafo pongo todo junto, ¿no? Ahí pongo todo. Entonces presento mis 4 gráficas. En la gráfica 1 presento tendencia. Luego otra gráfica presento el otro componente. En otra gráfica el otro componente y en una cuarta gráfica el otro componente. ¿Y cómo se referencia? Pues bien fácil aquí se pone. Aquí en el menú de Word, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces, aquí tienen varias opciones de acuerdo a su fuente, pues seleccionan alguna de ellas. En mi caso, pues es un documento de sitio web. Ahí está. Autor, pues el INEGI, ¿no? Nombre del sitio web, pues INEGI. Bueno, ya no supe de dónde saqué bueno, es esta, ¿no? Balanza comercial. Por eso ahí tiene varios, bueno, aquí en realidad era balanza comercial. Y bueno, si hay más subdivisiones se colocan aquí. Año, pues si algunos documentos, algunas gráficas tienen allí puesto el año en el que se publicó o el año en el que se subió, es decir, la fecha, vamos a ver si lo tiene aquí. Sí, aquí dice 10 de marzo del 2021. Entonces, esta es la fecha que se pondría. Aquí se pone 2021 10 y la URL pues es ¿dónde quedó? Pues esta, ahí le di control copy y la voy a pegar. Y bueno, ahorita le voy a dar a aceptar. Y bueno, allí en realidad aquí yo quería que me pusiera la cita. Ahí está citando de dónde tomé la fuente. Pero esa cita está en el formato APA. Ustedes han escuchado que les mencionan mucho del formato APA. Ese es el formato APA. Hay otros formatos. Pueden utilizar cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, este tipo de formato. Bueno, ahí en ese caso sale igual, pero dependiendo de la información que tengan, esos formatos van a cambiar. Pero pues el más común es el APA. Entonces ya después de que tienen citadas todas sus gráficas, ya nada más van aquí a insertar bibliografía y en automático se les pone la bibliografía. Pero esta es la forma correcta en que deben de citar, o sea, donde presenten el texto, el gráfico o lo que sea que hayan tomado de otra fuente, allí ponen la cita, esta es la cita y esta es la referencia o bibliografía. Entonces ustedes nada más ponen la bibliografía, pero no ponen la cita. Bueno, aquí en la bibliografía sí se va a ver el estilo. Miren, si le pongo, por ejemplo, Chicago, ahí ya cambia el estilo. La ISO, ahí sí ya se nota el estilo. Entonces les digo, ustedes pueden utilizar cualquiera de los estilos que viene ahí. Pero el que casi siempre les piden y el más común es el APA. Bueno, ¿tienen preguntas? No, profe. Entonces, No,
¿Ya llenaron el formulario o no? Ya.